Bueno, lo que estamos viendo es una situación bastante triste, bastante lamentable e imputable a algunos aspectos que el gobierno no controla necesariamente, ¿no? Que lo que explica el incremento de la pobreza es la tasa de inflación. El poder adquisitivo de los segmentos más pobres de la población se ha visto reducido, el costo de la canasta básica se ha incrementado 10% y obviamente esta merma en la capacidad adquisitiva ha hecho pues que tengamos casi 650.000 más pobres, de personas más pobres de lo que teníamos el año pasado. 628.000 nuevos pobres este año. Ahora, ¿es la inflación solamente o el tema de fondo es la inflación es un factor, pero el otro factor es que la economía no está creciendo? Y lo que se observa en el último cuarto de siglo es que el principal motor para enfrentar la pobreza era el crecimiento económico y esa es la variable que ha caído mucho. ¿Es correcta esa apreciación o no? Mira, si uno se fija en los últimos años, el crecimiento económico ha explicado el 85% de la reducción de pobreza. Así que ciertamente juega un rol muy significativo. El hecho de que la economía se haya ido ralentizando y que hayamos acabado el año con un crecimiento en el último trimestre del año 22 en torno a 1,5%, y se empezó el año en 4 y se fue reduciendo hasta 1, y que el primer trimestre de este año probablemente tengamos un crecimiento nulo o negativo, muestra que esto ciertamente no ha contribuido a generar puestos de trabajo y el empleo que se recuperó fue el empleo informal, el independiente, el más precario. Ahora, dicho eso, el factor más importante de la forma como el INEGI mide la pobreza de gastos, la capacidad de gasto de las familias y el incremento del costo de la canasta básica es en este caso la inflación, porque vemos ciertos rubros que son muy importantes en la canasta básica. Los alimentos, Augusto, representan para los quintiles más pobres más o menos el 55-60% de esa canasta. Y vemos que hay productos que han subido significativamente. El azúcar subió 35%, la papa 45%, el pan 33%, el aceite 30%. Entonces, han subido el precio de más de 100 productos de la canasta básica de manera sustantiva y ha sido este incremento extraordinario de la inflación y sostenido en los últimos 2 años que es la principal fuente de explicación. Una vez que esto se disipe, la inflación se va a ajustar, pero para seguir con el patrón de reducción de pobreza que hemos visto en los últimos años interrumpido por la pandemia, ciertamente el crecimiento es lo principal y de hecho las transferencias han ayudado, pero han sido totalmente insuficientes para mitigar este impacto sobre las personas más pobres del país. Atacando entonces los problemas que están motivando este crecimiento de la pobreza, la inflación, ¿por qué sigue alta? Aunque ha bajado un poquito ya a 7.9%, pero igual es alta. ¿Y cuándo puede bajar? ¿Podría bajar ya hacia el próximo año? Porque si es correcta el análisis que haces, la inflación se reduce y vuelve a ser lo que era normalmente en el país, 2-3% al año, y entonces todo se corregiría. ¿O no? Mira, ¿Cuándo se va a ajustar la inflación? Mira, hay un estudio que ha hecho el profesor Herrera, creo que la Universidad Pacífico o la Católica, pero ha hecho un cálculo interesante, que es que si la inflación se hubiese mantenido en los niveles, digamos, históricos, en torno a 2-3%, la pobreza se hubiese disminuido este año 3,6% en lugar de incrementarse. Entonces el peso ha sido significativo. Ahora, si uno ve este shock, cuán, digamos, permanente es, y la respuesta es no, es un shock transitorio que se debe principalmente al incremento en el precio de las materias primas, cosa que se está ya regularizando. Felizmente, hemos visto una reducción en los precios de ciertos commodities, cosas como el precio del pollo, ¿no? El precio del pollo que se vio incrementar en el año 7%. En gran medida esto responde a la falta de acceso de la alimentación del pollo porque habían problemas en la frontera con Bolivia. Y la torta de soya se importa básicamente de Bolivia, que es un alimento de los pollos. Entonces, la falta de fertilizantes es un conjunto de factores, algunos imputables al gobierno y muchos que tienen que ver con factores de oferta,
principalmente, y precios internacionales elevados que han comenzado a caer, y eso nos va a dar un alivio ciertamente este año. Pero dicho eso, si es que la economía no logra crecer a una tasa mayor, por lo menos una tasa que sea el doble de lo que estamos viendo ahora, 2% es el consenso del mercado, 4%, la pobreza en el mejor de los casos se mantenga estancada. Y de hecho vemos regiones, Augusto, que el incremento ha sido notable. Por dar un ejemplo, en Madre de Dios, que era una región donde tradicionalmente la pobreza no ha sido un tema muy grande, se ha duplicado. Y vemos que la región más afectada ha sido Huánuco y las regiones de la selva. Entonces, creo que hay un tema muy, muy serio que también tiene que ver con el aspecto no monetario, que tiene que ver con el aspecto de satisfacer las necesidades básicas de la población. Vemos una precariedad en los hogares, mucho hacinamiento, falta de acceso a agua potable. Y ahora que estamos a puertas de un fenómeno del Niño, vemos pues que hay partes del país como Piura, que no tiene acceso al agua las 24 horas al día, y que toda esta precarización obviamente va a afectar las condiciones de vida, medidas ya no monetariamente, sino de manera multidimensional, como hoy se ve, en términos de acceso a servicios básicos mínimos, indispensables, que muchos peruanos hoy adolecen, lamentablemente. Pero Miguel, escuchándote entonces, lo que se puede prever es que este año la pobreza va a seguir creciendo, porque la inflación ha bajado un poquito, como comentábamos, pero sigue estando alta. Y parecería que esto no se estabiliza sino hasta el próximo año, hasta el inicio del próximo año. El crecimiento está en 2% y cuánto es lo que pueda mejorarse de eso, no creo que pueda crecer al 4% este año como van las cosas. Y entonces, y el sector público sigue todavía muy deteriorado para enfrentar los temas de ayuda a la gente más vulnerable. La pobreza de este año, si ha crecido 25,9 de un año a otro, a 27,5, podríamos estar llegando al 30% otra vez, que era lo que estábamos justo en el año post pandemia. Mira, como van las cosas, nada hace pensar de que eso no ocurra, ¿no? A ver, creo que el crecimiento, que es el motor principal, no va a contribuir, ciertamente. La inflación va a descender, pero creo que el Banco Central espera que converja a 3%, yo lo dudo, porque es un proceso lento de ajuste, y por lo tanto, lo que vamos, y el Estado no se caracteriza por su eficiencia y su eficacia en cerrar brechas, y hay mucha paralización, y le sumas los desastres que pueden venir en la segunda mitad del año. Entonces, en el mejor de los casos, vamos a mantenernos en niveles muy por encima de lo que teníamos pre-pandemia, y podemos llegar nuevamente a acercarnos al 30%, lo cual sería absolutamente nefasto, porque básicamente 10 años o décadas de reducción de pobreza en 2-3 años, por distintos motivos, se estarían esfumando, y tendríamos una proporción muy grande, 1/3 de la población del Perú bajo estas condiciones. Y si uno se le suma a la población vulnerable, que son aquellos que si pierden el trabajo o caen en una enfermedad catastrófica o pierden los ingresos, tenemos pues que el 60% de la población del Perú es vulnerable. Entonces, esto honestamente debe llamar a la urgente reflexión de las autoridades de la importancia del crecimiento, la importancia de tener una política pública que funcione, y dejarnos pues de pelearnos por estupideces en la política, discúlpame la frustración, y que aborden esta problemática que es absolutamente necesaria para seguir progresando. De lo contrario, esos años de crecimiento a 6% y reducción imbatible de la pobreza será una cosa del pasado, cosa que yo me resisto a aceptar, porque creo que depende de nosotros poder salir de esta situación tan penosa en la cual nos encontramos. Ahora, Miguel, el Perú tuvo una pobreza no hace mucho, hace 2 décadas, de 60% de la población, 59-60%, y se logró bajar a 20%, lo cual es un proceso muy importante en la región de reducción de pobreza. Nos estamos tirando lo que ha pasado en mucho tiempo, y de repente, si vamos a llegar, como parece, otra vez a 30% de la pobreza, cambiar eso va a tomar mucho tiempo, décadas. Me da la impresión que los políticos, dentro de toda su ignorancia y, como dices, estupidez,
no entienden qué cosa es pobreza y creen que es un número, y como viven entre autos que los llevan a los ministros y a los congresistas y eso, no se dan cuenta del drama. ¿Qué significa ser pobre en el Perú? Estos 628,000 peruanos que pasaron a tener pobreza monetaria en el último año, ¿qué significa para estas personas? Bueno, significa que no tengan suficiente plata para la ingesta calórica mínima. O sea, hay un tema de nutrición que es mínimo. Hay estándares que son absolutamente necesarios para poder sobrevivir, y si no tienen la plata para comprar la canasta básica y la ayuda del gobierno no llega, ahí hay un problema. Pero si uno lo amplía mucho más, ahí tenemos unas brechas muy grandes. O sea, lo que tenemos es que los pobres, el perfil del pobre, el hogar pobre, por ejemplo, que es un dato interesante que ha sacado el INEGI, muestra pues que entre los que no son pobres, los no vulnerables, como ellos llaman, tienen acceso al Internet del 70% versus el 14% de los hogares que son pobres extremos. Oyéndote a otra opción, tenemos que vive el 1% de la población no pobre, no vulnerable, vive en condiciones donde no hay hacinamiento, y el 15% hay hacinamiento. Entonces, cuando hay esto, si uno le mete las epidemias que hay, por ejemplo, el dengue que está disparándose en Lima, esto tiende a agudizar y se convierte en vectores que se transmiten en la población más pobre, que no tiene acceso a agua, a desagüe, y no tiene suficiente ingreso para comprar la canasta mínima básica. Entonces, acá lo que estamos jugando es que tenemos un doble efecto, porque no solamente menor crecimiento genera menos puestos de trabajo, que fue la principal variable que explicó la mayor reducción de pobreza en América Latina, de 60 a 20 en menos de 30 años, una reducción como en ningún otro país, y una reducción también de la desigualdad de 25%, que muchas veces no se dice, pero acá estaríamos sumiendo al país en una situación de mucha precariedad. Entonces yo creo que los políticos deben entender que no se trata de aprobar leyes populistas, que no se trata de simplemente inflar presupuestos para tomar la foto, sino se trata de mejorar la capacidad de entrega del Estado de cosas mínimas, y dejar que el sector privado y la empresa haga su trabajo y genere empleo. Cuando esto ocurre, la pobreza cae, y eso está visto por la propia historia. Y empleo de calidad, que no sea un empleo precario, que se te va pues a la primera sin ningún tipo de beneficio. ¿Por qué hay gente en el país, principalmente vinculados a sectores de izquierda, que desdeñan tanto y le tienen tanto desprecio al crecimiento económico? Dicen, no, el país crece, pero no progresan los ciudadanos. ¿Dónde está la equivocación ahí? ¿O tienen razón los que dicen, el crecimiento no es tan importante, lo que es importante es la distribución? Y entonces cuando son ministros o están en los cargos públicos, solo se les ocurre repartir bonos y no se preocupan de crecer. Mira, yo la verdad que es una tara ideológica que tienen los políticos que venden, digamos, demonizan el crecimiento económico, y la evidencia es muy clara. El Perú de los 80s es muy distinto al Perú de hoy en día. En todo sentido. En el Perú de los 80 llegamos a niveles de pobreza y comienzos de los 90, digamos, donde 6 de cada 10 peruanos eran pobres, y esto se redujo, digamos, a una cosa muy, muy reducida, y la pobreza extrema estaba a puertas de desaparecer. Yo recuerdo que cuando bajó debajo del 5%, ya nos aproximábamos incluso a niveles de vida parecidos a los de Uruguay, a los de Chile, donde ya ellos han erradicado la pobreza extrema y tienen niveles de pobreza de entre 10 y 15%. Entonces, acá yo creo que no se debe demonizar. Si uno quiere políticas más redistributivas, el instrumento central es el gasto público de calidad, eficiente, que explica, digamos, para poder llegar a los segmentos más pobres. Pero tenemos un Estado que hace agua, un gobierno que creo que piensa que solamente dando plata resuelve los problemas, cuando sabemos que eso no es el caso, porque los presupuestos se han incrementado notablemente en los últimos años. En los últimos 20 años, Augusto, el presupuesto se ha incrementado casi 6 veces.
entonces no es una falta de no tener recursos, es una falta de capacidad de los políticos de no cargar de tanta regulación para que el sector privado funcione y que el Estado tenga una mínima funcionalidad para que dé los servicios básicos, en vez de perder el tiempo con discusiones de una constitución, de que el estatismo resuelve todo, que la empresa pública resuelve todo. Oye, vayamos a resolver los problemas que son agobiantes, que son acceso al agua, lucha contra la anemia, hábitat y asegurar que los problemas sociales que son necesarios en estas circunstancias funcionen y no sean utilizados como móviles políticos y proselitistas. Todo lo que el gobierno de Castillo regaló Yanapay a millones, parece que fue, pues, no hizo nada, porque igual durante su gestión, y esto es imputable 100% a la gestión del expresidente Castillo, tenemos pues esta penosa, este penoso desenlace de pobres, más pobres, y algunos políticos que capaz se han enriquecido en el camino. Miguel, para culminar, somos como el Perú es un país que, como dices, logró bajar la pobreza desde 60% a 20%. Es como alguien que era obeso, muy gordo, y bajó de peso al peso que estaba en buen camino. Súbitamente algo ocurrió y comenzó a engordar de nuevo. Lo bueno es que ya sabemos la receta, cómo bajar, cómo lograr la reducción de la pobreza. En resumen, ¿qué cosa hay que hacer para volver a tener un proceso de reducción de la pobreza como el que venía ocurriendo en el Perú hasta el año 2019? Yo creo que tres cosas muy centrales. Uno es apostar por el crecimiento económico que se da a través de la inversión privada. El 90% de la inversión es privada. Y para esto, dejar de ser un lastre, dejar de demonizar a esa actividad con regulaciones asfixiantes y dar un entorno de estabilidad, cosa que no hemos carecido en el país. Factor 1. Y factor 2 tiene que ver más con el Estado, en su capacidad de poder cerrar brechas, porque recursos los hay, pero van a ir desapareciendo si no crecemos más incluso. Recursos hay, invertirlos con transparencia, con calidad, con eficacia. Y lo tercero es evitar cualquier uso proselitista de los programas sociales como Juntos, como otros que existen, para poder tener programas sociales mucho más efectivos. Y en estas discusiones que tenemos previsionales, que están apostando a darle una capa de protección a la población vulnerable mayor cuando pasa la edad de jubilación, bueno, tengamos una discusión profunda y no política ni populista ni para ganar aplauso de corto plazo. Tenemos, creo que, las ideas claras, muchos, y la capacidad de poder salir de esta situación, porque nada de los fundamentos del país han cambiado. Tenemos amplias oportunidades para seguir progresando, pero depende del liderazgo que tengamos, de la clase política que nos gobierna, y ponernos las pilas, porque no puede ser que después de una pandemia, cuando la mayor cantidad de países está reduciendo su tasa de pobreza, Perú vaya, digamos, a contracorriente, y en lugar de bajarla, la subamos. Esto me parece que es inaudito, Augusto. Muy bien dicho, Miguel. Muchas gracias. Te aprecio mucho los comentarios y la puntualización de lo que se requiere hacer. Que tengas un buen día, un buen fin de semana. Un abrazo, Augusto. Gracias. Gracias. Señor Miguel Castilla, directivo de Evidenza y ex ministro de Economía y Finanzas.